Bueno, así es que sean todos bienvenidos, buenos días. Estamos en el curso de Historia de Guatemala 2. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Marco Antonio Estrada Lemus. Estoy trabajando este curso en esta escuela de vacaciones, una escuela de vacaciones que ayuda muchísimo a que se acorten los tiempos de poderse graduar y considero que eso es muy importante que ustedes también puedan estar en todos los cursos de escuelas de vacaciones, ¿verdad? Eso les va a ayudar a ustedes a que puedan salir un poquito más rápido aquí en la Facultad de Humanidades. Así que buenos días. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada pues estuvimos hablando acerca de la independencia, hablamos acerca de qué fue lo que pasó antes de la independencia, quiénes eran los que gobernaban, ¿verdad? Que eran los españoles. Hablamos también de que la independencia se dio principalmente porque los criollos pues querían tener ya un poder político y ellos fueron los que motivaron realmente a que se hiciera la independencia. Hablamos también de la anexión de Guatemala a México, ¿verdad? Y la desanexación y por qué fue que ellos se separaron y que ahí fue donde se perdió parte del territorio de Guatemala con México, ¿verdad? Que ahora pues ya es territorio mexicano. Hablamos también un poco acerca de que Centroamérica era una sola nación, ¿verdad? Solo estaba dividido por estados. Y hablamos también un poquito de la dependencia, ¿verdad? Que nosotros pues dependemos de otros países, dependemos, nuestra economía aquí en Guatemala depende mucho de otros países también. Entonces, creo que ahí les hice un pequeño resumen de todo lo que vimos la semana pasada. Dejamos pues las tres tareas. El día de ayer yo les califiqué las tres tareas, ya ustedes pueden verlo en plataforma. Todavía tienen el día de hoy, los que todavía no han completado. Yo vi que algunos tenían solo una tarea, otros tenían dos, pero la mayoría ya tenía las tres tareas. Pues qué bueno, ¿verdad? Porque en realidad esto les va a ayudar a ustedes a que tengan una buena nota al final del curso. Quiero compartir con ustedes, bueno, primero pues que ustedes vean esto y me dicen qué es. ¿Alguien que me pueda decir qué es? Buenos días, licenciado. Es un Buenos billete días. de a 20. Un billete de a 20, ¿verdad? Bueno, ahora cuéntenme, ¿cómo se llama el personaje que está en este billete de a 20? Mariano Porque a Galvez. veces solo sabemos que ahí anda el billete, pero no sabemos quién anda en el billete, ¿verdad? Mariano Galvez. No, es Mariano Galvez, muy bien. Bueno, quiero hablar un poquito acerca de Mariano Galvez. Voy a compartir pantalla con ustedes para que ustedes pues vean más o menos qué es lo que vamos a ver hoy. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante para la historia de Guatemala. El tema de hoy es el régimen conservador y por eso pues les enseñaba yo el billete a ustedes, ¿verdad? Para que ustedes vieran quién es el que está ahí, que es Mariano Galvez. Eh, Después de que Mariano Galvez estuvo gobernando Guatemala, pues viene el periodo conservador. Entonces, los subtemas que vamos a ver el día de hoy, pues es cuál es el motivo de su instalación en Guatemala, cuál fue la base económica y social de este régimen conservador, la estructura social y política, la relación que tuvo con la iglesia y el Estado, y las contradicciones y causas de la caída, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Bueno, como les decía, ¿verdad? Mariano Galvez gobernó desde 1831 a 1838. Antes los presidentes tenían bastante tiempo de gobernar, ¿verdad? No es como ahora, que ahora ustedes saben que solamente tienen un periodo de 4 años. Hay países en donde, fíjense que tardan bastante tiempo los gobernantes. Para no ir tan lejos, aquí en El Salvador, ustedes ya vieron que el presidente Bukele, pues, se hizo una reelección. La constitución no se lo permitía, pero ellos hicieron arreglos en la constitución para que él pudiera continuar en el periodo, ¿verdad? Entonces, aquí en Guatemala así era antes, ¿verdad? Habían bastante tiempo de gobernar. Y bueno, pues hablando de Mariano Galvez, ¿verdad? En el campo político, él fue electo en el año de 1831
y se enfrentó a una época conflictiva, ¿verdad? Antes era más conflictivo todo, había más guerras, había más problemas que ahora, ¿verdad? Ahora pues solo vemos algunas manifestaciones y algunas inconformidades, pero antes no, antes eran guerras, ¿verdad? Las que había. Y por eso dice que estuvo en una época conflictiva, peligrosa y con muchas guerras internas. Aunque Mariano Galvez, pues, tenía también ciertas cosas malas, ¿verdad? Que la gente no le gustaba de él. Y una de las cosas fue que él fue acusado de hacer un contrato con Inglaterra en el cual se entregaba el territorio de Belice y los departamentos de Izabal y los Verapaces. Para los que conocen esa área, ¿verdad? Para los que conocen Izabal, saben que es un departamento bastante grande. Las Verapaces igual, ahí entra Cobán y entra Salamá, ¿verdad? Son departamentos bastante grandes. Y el territorio de Belice. Entonces, Mariano Gálvez fue acusado de eso, que él hizo un acuerdo o un contrato con Inglaterra y por eso es que se ha perdido también cierta parte del territorio guatemalteco. Gracias a Dios, pues Izabal y las Verapaces ya no forman parte de ese contrato, de ese tratado que se hizo, sino que únicamente Belice. Y Belice, pues sí se perdió, ¿verdad? Había un partido político, podríamos decir, ¿verdad? Que era el Partido Conservador, como decir los oponentes, ¿verdad? O como decir los adversarios. El Partido Conservador lo acusó de haber envenenado también el agua de los ríos y proclamaban que eso desató la epidemia del cólera morbus, lo cual cobró cientos de muertes en Guatemala, ¿verdad? Entonces él fue acusado de eso. En ese tiempo hubo mucha mortandad en Guatemala porque habían muchas personas que se enfermaban del cólera morbus, ¿verdad? Creo que todos sabemos cuál es esa enfermedad y fue acusado él, ¿verdad? De eso. Entonces, por eso les digo que hay ciertas cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Que en el periodo de Mariano Gálvez. En el campo económico, en 1837 pone en vigencia una contribución anual de 2 pesos por persona, además de un impuesto de viabilidad destinado a la apertura y ampliación de caminos, el cual era conmutable por servicios personales, ¿verdad? O sea que él puso un impuesto para todas las personas, sean personas que tenían dinero, que no tenían dinero, sean criollos o no sean criollos, para todos. Era una obligación dar una contribución de 2 pesos por persona. Antes se manejaba el dólar aquí en Guatemala, ¿verdad? Estaba casi al 1 por 1, entonces podríamos decir que eran $2, ¿verdad? Los que se pagaban. Y también utilizaba ese dinero para hacer caminos, ¿verdad? Aunque nosotros vemos que en Guatemala casi todas las comunidades tienen caminos, pero casi todos los caminos siempre son de terracería o están en mal estado, no tienen conexión con puentes, ¿verdad? A veces no hay puentes para poder comunicar a las aldeas o a los municipios. Entonces él tenía ese impuesto, eso fue en el año de 1837, ¿verdad? Bueno, en el campo legislativo, ¿verdad? Él autorizó el matrimonio civil y legalizó el divorcio, o sea que ya lo que es el matrimonio y el divorcio, pues viene desde hace mucho tiempo aquí en Guatemala, de forma legal. En materia de derecho penal, estableció el Código de Livingston para las causas criminales y redactó las bases para el arreglo de la instrucción política y suprimió muchas fiestas religiosas, ¿verdad? Se recuerdan que antes, o lo que hemos platicado ahora, antes la Iglesia Católica predominaba mucho en Guatemala, viniendo siempre de España, ¿verdad? Que era donde traía prácticamente todas las tradiciones y todas las cuestiones que se manejaban aquí en Guatemala, pero él suprimió muchas fiestas religiosas. Y durante su gobierno se emitió la ley de libre testamentación, ¿verdad? Asimismo, el habeas corpus, que el habeas corpus pues todavía se utiliza mucho en el término legal, y consistía en el derecho que toda persona tiene de ser presentada, ¿verdad? Entonces, creo que muchas leyes de las que nosotros tenemos ahora vienen desde esa época. En el campo religioso, en 1831 inauguró en Guatemala una política de control sobre la iglesia, ¿verdad? Eso quiere decir de que ya el gobierno ya dominaba a la iglesia y entonces ya no había muchas cosas que dependieran tanto de la iglesia, ¿verdad?
Aplicó también la supresión de los tributos que se pagaban a la iglesia, ¿verdad? Antes se pagaba un diezmo a la iglesia, entonces él quitó eso, ¿verdad? Y eso pues ha hecho que también muchas personas, ¿verdad? No estén de acuerdo en las cosas que él hacía, principalmente en las cuestiones religiosas. Y también confiscó casi la totalidad de los bienes de la iglesia, ¿verdad? O sea, él tenía una persecución con la iglesia porque él miraba de que la iglesia tenía mucho poder político, podríamos decir, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Entonces él consideraba que eso no era bueno para su gobierno, ¿verdad? Entonces por eso lo quitó. Y en el campo educativo, que es donde nosotros nos enfocamos, estableció que la educación fuera obligatoria. La educación aquí en Guatemala, ustedes lo saben muy bien, es obligatoria. Todos los estudiantes tendrían que estar, o todos los niños o todos los jóvenes tendrían que estar estudiando, pero vemos también nuestra realidad, ¿verdad? Hay mucha gente que no, muchos niños y jóvenes que no estudian porque les toca trabajar, ¿verdad? Entonces, aquí él estableció esto, que era obligatoria, gratuita, laica, pública y uniforme, dándose así la libertad de la educación, ¿verdad? La ley de educación nacional lo establece también, ¿verdad? Que es obligatorio que todos los niños y todos los jóvenes estudien. Y se dan cuenta ustedes también, ¿verdad? De que ha crecido bastante la matrícula escolar en Guatemala porque también han implementado programas. Hay muchos programas en el Ministerio de Educación, está el programa de becas, está ahora el programa de alimentación escolar, están los útiles escolares, ¿verdad? Que son directamente para los niños, pero también hay otros programas que tiene ahora el Ministerio de Educación, en este caso, pues podríamos decir el remozamiento, que es directamente para los centros educativos, y también la valija didáctica, que es directamente para los docentes. Hay un programa que se llama Gratuidad, que fue el primer programa con el que el Ministerio de Educación empezó a trabajar eh, cuando, se, cuando se establecieron las OPF, y el dinero de la gratuidad pues se utiliza específicamente para el funcionamiento del establecimiento, pero que tenga carácter de beneficio directamente para los alumnos, ¿verdad? Entonces, esos son los programas. Y por eso me imagino yo, ¿verdad? Que de antes ya habían ciertos programas que, que vienen gobierno tras gobierno, algunos los mejoran, otros los quitan, ¿verdad? Por ejemplo, el seguro escolar, este gobierno lo eliminó, otros gobiernos lo han mantenido, ¿verdad? Entonces pienso que el campo educativo ha sido bastante eh, experimentado, ¿verdad? Para que los niños y los jóvenes pues estudien aquí en Guatemala. También Mariano Galvez, la educación pública se dividió, él la dividió en, aquí dice primera, segunda y tercera, pero son los niveles que ahora tenemos, ¿verdad? Que sería preprimaria, primaria, primaria y el diversificado, ¿verdad? Entonces creo que desde el tiempo de Mariano Galvez, esto ha ayudado a que ya exista una división en todas en todos los niveles educativos, ¿verdad? Y ahora, pues ustedes saben, ¿verdad? Todo está por edades, incluso desde la preprimaria, ¿verdad? Hay niños que en la preprimaria ya no pueden estudiar en la preprimaria porque ya tienen 7 años, 8 años, ya no pueden así. Y también hay niños de preprimaria que no pueden ingresar a la primaria porque todavía no tienen la edad, ¿verdad? Entonces, eso pues hace que podamos ver que sí realmente está bien estructurado el sistema educativo en Guatemala, ¿verdad? En educación se introdujo, eh, permítanme, solo quiero hacer un movimiento aquí. Bueno, en educación se introdujo el sistema lancasteriano y se crearon las primeras becas, ¿verdad? O sea que desde el tiempo de Mariano Galvez ya se habían empezado las becas, becas Guadalupe se llamaban, del gobierno para los niños de escasos recursos. Bueno, nosotros aquí en el Ministerio de Educación ahora existe una beca que es exclusivamente para los niños de escasos recursos y que tiene un aporte de 150 quetzales mensuales. Pero hay otro tipo de becas, por ejemplo, ahorita hay una beca también que el Ministerio de Educación está patrocinando, que es la beca de inglés, para que los niños y jóvenes aprendan también inglés. Y esto viene desde hace tiempo, ¿verdad? Lo que son las becas, lo que son las ayudas para los niños de escasos recursos.
Entonces, por eso vemos que desde ese tiempo, pues ya se hablaba de becas, ¿verdad? También podemos decir que en el gobierno de Mariano Gálvez se fundó la Escuela de Mineralogía, la Academia de Estudios, la Sociedad de Músicos, el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional. Entonces, en el tiempo de Mariano Gálvez, se amplió bastante lo que es la educación, se abrieron bastantes espacios, ¿verdad? Y por eso, pues creo que incluso hay una universidad aquí en Guatemala, ¿verdad? Que lleva el nombre de él y que ha ido también tomando bastante auge, ¿verdad? Ha ido creciendo bastante. Bueno, en sí, creo que hablé un poquito acerca de lo que Mariano Gálvez hizo en Guatemala cuando él fue presidente, pero hubo un tiempo, pues, en donde tuvo también él bastante oposición y ahí es donde ya entra el periodo conservador, ¿verdad? Que es de lo que vamos a platicar ahorita. Entonces, yo hago un par de preguntas, ¿verdad? Bueno, una de las preguntas es, ¿has escuchado hablar acerca del periodo conservador? ¿Alguno de ustedes había escuchado eso antes? ¿Ninguno? Mi persona no, Lix. ¿No? Sí, es que estos temas tendrían que darlos tal vez en los cursos de sociales, ¿verdad? De ciencias sociales, a hablar un poquito de la historia, pero eso ha cambiado, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes sabe cuánto tiempo tardó el periodo conservador? No, yo ni sabía eso No, del... ni sabía que existía el periodo conservador. No, Muy bien, entonces, ¿quién fue el primer presidente de Guatemala luego de que se fundara como república? Porque todavía en el tiempo de Mariano Gálvez todavía estaba Guatemala unida a los otros países de Centroamérica. Pero después de que Mariano Gálvez dejó de ser presidente, entonces ya empezaron a hacer las divisiones ya de los países como los conocemos ahora, ¿verdad? Que son países ya, digamos, Centroamérica ya está dividida por países, ¿verdad? Entonces fue en este tiempo. Bueno, entonces, tal vez para contestar la pregunta, ¿verdad? El régimen conservador, se llama el régimen conservador de los 30 años. Ese periodo tardó 30 años. 30 años. Entonces, el presidente que estuvo en ese entonces estuvo gobernando durante 30 años. Y para que tenga una persona la capacidad de gobernar 30 años, quiere decir de que tenía mucho apoyo, ¿verdad? Apoyo de, de la población, apoyo de las instituciones, porque una persona que no tenga apoyo no puede gobernar tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, fueron 30 años. Bueno, entonces, les voy a hablar un poquito aquí, voy a estar moviendo la pantallita aquí porque fíjense, ahí está, pues sí, se me mueve aquí. Bueno, entonces les voy a hablar un poquito acerca del régimen conservador. Como lo dije anteriormente, el régimen sí, el gobierno conservador de los 30 años corresponde al periodo en el que el capitán general Rafael Carrera, él es uno de los principales personajes que vamos a estar hablando mucho acerca de Rafael Carrera y Turcios, así es el nombre de él. Gobernó Guatemala junto con los miembros del clan de Aycinena. Los criollos del Partido Liberal lo acusaban de ser un militar analfabeto y se decía que firmaba con el nombre de Raca Raca, ¿verdad? Entonces, este era un apodo que a él le tenía, ¿verdad? Ustedes saben de que nosotros, pues, como buenos chapines, ¿verdad? Somos personas que siempre a los gobernantes le sacamos algún sobrenombre o siempre hablamos de los presidentes, ¿verdad? En este caso, pues, se inició así, ¿verdad? Él se decía que era una persona que no podía ni leer ni escribir, pero en realidad sí, sí lo hacía, ¿verdad? Lo único que como la gente decía que no podía, entonces le pusieron el sobrenombre de Raca Raca y decían que así era como firmaba él, Raca Raca, ¿verdad? Entonces eso hacía, ¿verdad? De que consideraran de que él era una persona que no podía dominar. Entonces la gente que a él lo seguía
ya no eran los criollos, ¿verdad? Sino que ya eran las personas indígenas, ¿verdad? Por eso era que él tenía mucho apoyo, porque en Guatemala pues ya se había eh, sobrepoblado de gente indígena y entonces por eso era que lo apoyaban bastante. Para los criollos conservadores, Carrera fue más conocido como caudillo adorado de los pueblos. Ese fue un nombre que utilizaron los criollos, ¿verdad? Porque habían muchos lugares en donde sí lo querían bastante, ¿verdad? Entonces por eso le llamaban así. Y él fue un estratega militar que venció a El Salvador y Honduras en la batalla de Lara, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado este lugar, San José de Lara. Es un municipio que está ahí por Chiquimula, ¿verdad? Entonces por ahí fue esa batalla. Por eso se le llama que él era un estratega, ¿verdad? Porque venció a los ejércitos de El Salvador y Honduras, cuando ya empezaban a hacer la división de los países aquí en Centroamérica, ¿verdad? Bueno, el 21 de marzo de 1847 firmó un decreto proclamando a Guatemala como república soberana e independiente. Por eso, cuando dicen, ¿verdad? La independencia de Guatemala fue el 15 de septiembre de 1821, algunos dicen en parte, ¿verdad? No fue completamente independiente en esa fecha, porque en esa fecha todavía había muchos criollos o muchos españoles que tenían todavía el mando, pero como ya él había tomado la presidencia, ¿verdad? Rafael Carrera había tomado la presidencia, ya él estaba luchando, estaba peleando, pero principalmente porque se desligara de los países centroamericanos. Entonces, el 21 de marzo de 1847 ya se firmó un decreto, ¿verdad? Donde Guatemala ya queda absolutamente desligada de los países de Centroamérica y por eso es de que se habla de que el 21 de marzo del 47, de 1847, Guatemala pues queda como una república soberana e independiente, ¿verdad? Separándola definitivamente de la patria federada centroamericana y se hizo llamar fundador de la nueva república. Con esta medida, Guatemala pudo iniciar sus acciones como Estado soberano y entablar relaciones con las potencias europeas, ¿verdad? Entonces aquí ya empieza Guatemala a desprender, podríamos decir, ¿verdad? O a desligar, o a unirse a países que ya eran potencia en ese tiempo, ¿verdad? Entonces ya empezó a tener más contacto con países de otros continentes, ¿verdad? Carrera fue nombrado presidente vitalicio en 1854. Cuando hablamos de vitalicio, hablamos de que él había quedado presidente ya para siempre, ¿verdad? Entonces, eh, por eso les digo que muchos países a nivel mundial tienen todavía ese régimen, ¿verdad? Hay muchos países que incluso se pasan el poder a través de familias, ¿verdad? Por ejemplo, está el rey, quien es el que gobierna, después está el príncipe, y así es como prácticamente se va haciendo que estos regímenes se mantengan, ¿verdad? Bueno, tenemos 10 minutos únicamente. Entonces, él fue nombrado presidente vitalicio en 1854 y gobernó Guatemala hasta que él se murió, ¿verdad? O sea, si él, yo me imagino, ¿verdad? Que él ya empezó tal vez ya algo grande en el poder, ¿verdad? Pero sí estuvo 30 años, él gobernó 30 años y ahí pues fue cuando él falleció, ¿verdad? La muerte de él ocurrió un Viernes Santo, 14 de abril de 1865, tras ser envenenado durante unas vacaciones en Escuintla, ¿verdad? Entonces, como hablamos, ¿verdad? Mucha gente a él lo quería, pero también mucha gente a él lo odiaba, ¿verdad? Por ejemplo, podemos poner un ejemplo bien claro, ¿verdad? El ejemplo del presidente Bukele. Mucha gente que en El Salvador a él lo quiere, pero hay mucha gente a él que también lo odia, ¿verdad? Entonces lo mismo pasaba con Rafael Carrera y lamentablemente pues en el año de 1865 a él lo envenenaron ahí en Escuintla, ¿verdad? Él andaba en unas vacaciones y pues lo envenenaron, ¿verdad? Entonces él murió en ese tiempo. Bueno, en el periodo de la historia de Guatemala comprendido entre 1839 a 1871, que fue el tiempo del régimen conservador,
durante el cual los grupos conservadores tuvieron mayor influencia en la vida pública del país. La figura principal de esta etapa fue Rafael Carrera, ¿verdad? El líder de los montañeses, así le llamaban, ¿verdad? Quien logró imponerse a liberales y conservadores. El periodo continuó por otros 6 años, ¿verdad? O sea, después de que él murió, lo tomó ese régimen Vicente Serna y Serna, ¿verdad? Otros 6 años, hasta que fue derrocado por la Reforma Liberal el 30 de junio de 1871. Entonces, para hacerles un pequeño resumen, existen 2 regímenes o 2 periodos en Guatemala. El régimen conservador, que es el que estamos viendo, y está el régimen liberal, que es el que vamos a ver la siguiente semana, ¿verdad? Entonces, estos son las 2 etapas o son los 2 tiempos que han marcado la historia de Guatemala, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes pues lo conozcan como parte de la historia de Guatemala, ¿verdad? Nosotros al ser guatemaltecos hay muchas cosas que se han ido perdiendo, hay muchas cosas que lamentablemente, como les digo, ¿verdad? Se han ido quitando del pensum de estudio de los niños. Son cosas que estas pues, se deberían de saber, ¿verdad? Pero nosotros ya ven hasta aquí en las universidades donde lo aprendemos nuevamente, ¿verdad? Vamos ahora a ver cuáles fueron los motivos. Aquí solo se los voy a leer así rapidito. Los motivos de la instalación de este periodo. Era porque había mucha influencia de la Iglesia Católica en el pueblo, miedo a la reforma liberal, ¿verdad? O sea que siempre existía este grupo, ¿verdad? De liberales y de conservadores, ¿verdad? Entonces, el miedo a eso, pues también hizo que se hiciera esta instalación del régimen conservador. Otro fue la defensa de la propiedad y la tradición, la inestabilidad política, los intereses económicos y la influencia de la oligarquía, ¿verdad? Esto fue lo que motivó a que se instalara este régimen en Guatemala. Ya cuando les mande la presentación, pues ya ustedes lo van a poder leer mejor, ¿verdad? ¿Cuál fue su base económica y social? Bueno, los criollos se afirmaban como una élite dominante, o sea que en ese tiempo todavía dominaban los criollos, mientras las masas mestizas se abrían paso frente a una mayoría indígena explotada y marginada, ¿verdad? Eso lo hemos platicado ya, hemos visto de que a la gente de aquí pues la ponían a trabajar de más, les pagaban poco, les cobraban impuestos, ¿verdad? Entonces eso todavía se miraba en ese tiempo y durante un largo periodo esta fue la dinámica política y social en Guatemala, ¿verdad? Por eso nos habla de la base económica y social, porque siempre se daba lo mismo, ¿verdad? Siempre había un dominio de los criollos, pero ya había bastante gente indígena, ¿verdad? Entonces ahí fue donde se empezaron ya a levantar algunos indígenas para poder quitar ese régimen. En la primera década conservadora, la legislación tributaria giró en torno a los impuestos que más ingresos proveían al fisco, es decir, alcábala y aguardiente. Por ejemplo, se dictaron medidas para gravar los productos extranjeros y se establecieron impuestos a los alambiques y a las fábricas de destilación. Bueno, ustedes conocen la cervecería centroamericana, conocen la licorería, ¿verdad? Guatemala es uno de los países que exporta bastante este tipo de bebidas y desde antes pues ya se daba esto, ¿verdad? Entonces ahí fue donde empezaron ya a pedir más impuesto, ¿verdad? Para poder tener un poco más de dinero el Estado. Y entonces ahí fue donde empezaron también algunos problemas, ¿verdad? Porque ustedes saben que los empresarios grandes no les gusta pagar mucho impuesto, ¿verdad? Al contrario, ellos, incluso en Guatemala hay una ley en donde dice que si ellos patrocinan, por ejemplo, algo, se les baja los impuestos, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las empresas en Guatemala, las empresas que patrocinan los equipos de fútbol, por ejemplo, Tigo, por ejemplo, Pepsi, que son empresas que patrocinan estos equipos, ellos pagan menos impuestos porque le están dando a esos equipos parte de los impuestos que tendrían que entrar al país. Y por eso es de que muchas empresas prefieren patrocinar esos países, ¿verdad? Esos equipos, ¿verdad?
y otras cosas también, ¿verdad? Hay otras empresas que dan ayudas a otros lugares por tal de no pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, así era antes la base económica y social de Guatemala, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál era su estructura social y política? Bueno, la estructura social, la pirámide social de las colonias ibéricas eran bastante fijas y estaba basada en una clara distribución desigual de la riqueza, el trabajo y la raza. Eso creo que lo hemos visto nosotros todavía, ¿verdad? Está muy marcado la gente que es rica, la gente que tiene clase media y la gente que es muy pobre, ¿verdad? Lamentablemente la gente que es muy pobre, pues vemos que pasan muchos problemas, tienen desnutrición. Ustedes saben que Guatemala tiene un índice bastante alto de desnutrición, pero es por esta estructura, ¿verdad? Cómo está marcada. Siempre hay gente rica, gente de clase media y gente pobre, ¿verdad? Entonces eso creo que todavía no se ha podido evitar en Guatemala. Los gobiernos, al no invertir correctamente los impuestos, hace que estas estructuras se mantengan, ¿verdad? O que estos niveles se mantengan, porque no llega realmente la ayuda a la gente más necesitada. También la estructura política, el régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de la justicia social, así tendría que ser. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitatividad y distribución del ingreso nacional. Entonces, mi pregunta es, ¿será que todavía el gobierno ha logrado establecer que haya una equidad realmente en Guatemala? Porque vemos, como les digo, lamentablemente ciertos grupos que viven en pobreza extrema, pero también vemos que hay gente que vive en la opulencia, gente que tiene mucho dinero, ¿verdad? Y eso pues hace que obviamente se marque la gran diferencia que existe entre Guatemala, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos únicamente un minuto, vamos a dejarlo hasta ahí la explicación. Otros subtemas todavía que vamos a ver en el otro enlace. Y en el otro enlace, aparte de finalizar con los subtemas, les voy a explicar cómo vamos a hacer las dos tareas de hoy. Son tareas sencillas, ¿verdad? Pero se las voy a explicar para que ustedes puedan hacerlas y que las puedan enviar el día de hoy, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de que finalice. Ya solo tenemos como unos 30 segundos. La verdad, no, Lick. Muy bien, ahora ya saben, ¿verdad? Que en el billete de A20, pues quién es el personaje que anda ahí, ¿verdad? Y sí, a veces desconocemos, ¿verdad? Desconocemos quién es y por qué.